Definitivamente todos conversamos de economía, todos tenemos nuestra opinión de economía. Mucha gente se queja de repente que comienzan a subir los pasajes, mucha gente se comienza a decir qué está pasando con el tipo de cambio, por qué las cosas suben, qué debemos hacer, qué está pasando con nuestra economía, qué modelo se está aplicando. Y la gente, cada uno tiene su distinto punto de vista y lógicamente a todos los escuchamos. Todos tienen pues distintos pareceres, pero definitivamente esto hay que colocarlo en un contexto y qué mejor pues que conversarlo con un especialista. En esta oportunidad tengo como invitado directamente de la ciudad de Lima al economista Natán Nadramija. Él es economista de la Universidad del Pacífico, tiene un máster en gestión pública y desarrollo internacional de University of Harvard y es cofundador de Foros Latam. Así que creo que con él vamos a dialogar en una conversación, digamos, espero que sea fluida y que nos cuente pues básicamente cómo está ese panorama. Natán, buenas noches. Este programa se emite acá directamente de la ciudad de Ferreñafe, desde K9 Studio. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Siempre estás acostumbrado a salir de diferentes medios allá en Lima, en la capital. Y de verdad que para nosotros aquí en Ferreñafe es todo un honor tenerte, Natán, aquí presente. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ves, Natán, en líneas generales, el panorama económico en el Perú actual, al día de hoy? Había preparado unos slides que podría compartir mientras conversamos. Perfecto, si me permites compartir en el sistema. El panorama del país es bastante crítico porque la crisis que vivimos por el COVID-19 ocurrió ya en un periodo en el que el país estaba creciendo más lentamente, ¿no? Desde el 2015, 2016, la tasa de crecimiento de la economía se reduce de manera importante y esto afecta también la velocidad a la que venía reduciéndose la pobreza en el país, ¿no? Entonces luego viene la crisis del COVID-19 y nos pega un duro golpe. En el segundo trimestre del año 2020 hubo una contracción de la economía de más de 30% y la pobreza se incrementó en más de 10 puntos porcentuales, ¿no? Felizmente este año se está rebotando, la economía está recuperando niveles todavía, digamos, no superiores al 2019, pero eso es bastante positivo, ¿no? Sin embargo, es insuficiente, las expectativas son muy altas, hay muchos segmentos de la población que han quedado en una situación económica inferior, más delicada que la que tenían antes de la pandemia, ¿no? Natán, he visto algunos reportes del BCR y justo veía, por ejemplo, la inversión de enero a septiembre, la inversión estábamos en 23.746 millones de soles, es un monto mayor en un 27% respecto al mismo periodo del año 2020. El IGB, de enero a septiembre del 2021, por ejemplo, en el 2019 tenemos 47.131 millones de soles, 2020 son 36.772 y 2021 tenemos 56.255, quiere decir, hay un incremento del 26.9% con respecto al mismo periodo en el año 2020. Y así están las cifras con respecto a lo que es el recaudación IGB renta, las exportaciones tradicionales también, en este periodo también tenemos un aumento del 36% respecto a lo que es el año 2020. El panorama en sí, viendo cifras, viendo reportes del Banco Central de Reserva, es como que dice uno, pero caramba, tampoco estamos tan mal. Entonces, vemos los reportes de las exportaciones no tradicionales y Perú está liderando a nivel de todo lo que es la región, de todo lo que es América Latina, estando siempre con lo que son los productos bandera, como son las paltas, los arándanos, los espárragos. Pero entonces, estas cifras que nos muestran los reportes del BCR no se sienten en la población, ¿no? Siempre hablamos de un crecimiento económico, pero hay esa confusión entre el crecimiento y desarrollo económico. ¿Qué nos puede decir de estas cifras? Es correcto, o sea, tenemos
el contexto, ¿no?, de que los precios de varios de los productos que nosotros exportamos se están incrementando. Este producto principal, estrella que tenemos, que es el cobre, está en precios o cotizaciones récord, además del incremento, digamos, del volumen de producción por las expansiones y de distintas operaciones que ya se han concretado y que próximamente también van a empezar, como son el caso de Mina Justa, el caso de Quellaveco. Entonces eso en términos macroeconómicos se refleja como un crecimiento importante, ¿no? Adicionalmente, un sector importante también como el agroexportador está creciendo a pesar de la pandemia, ¿no? Los productos como la palta, el arándano, la uva están con volúmenes récord, y eso también en términos macroeconómicos impacta. Pero hay otros sectores que están golpeados, ¿no? Los sectores... en este caso me hablas del cobre, de los productos no tradicionales, de productos tradicionales, pero estos crecimientos, estas recaudaciones, estos ingresos que tiene el Perú, lógicamente nos debemos a que los precios internacionales están de subida, ¿no? Es correcto, o sea, la recaudación minera se ha incrementado a niveles similares a los que había en el 2014. Es decir, eso está contribuyendo a que el Tesoro, ¿no?, el Ministerio de Economía y Finanzas, tenga espacio fiscal. La recaudación de otros impuestos, como el IGB que tú mencionas, también se ha reactivado por cierta reactivación del consumo, pero hay bolsones de la población que sí están golpeados, que sí están afectados. Entonces el impacto, digamos, de la crisis, de la pandemia y de la recuperación no es homogénea sobre toda la población, ¿no?, sino que podríamos decir que hay segmentos, sectores más vulnerables que todavía van a tardar varios años en recuperar el nivel de bienestar que tenían prepandemia. Cuando hablamos de pobreza y hablamos de los estratos, digamos, mayormente todos los analistas te decía que éramos, bueno, ya no éramos una pirámide, sino era un tipo rombo. En la franja más ancha eran los nuevos, la nueva clase media. Pero yo me acuerdo que una vez yo dije que esa era una nueva clase media muy vulnerable, que ante cualquier estado crítico o algún desequilibrio en el tema económico, en este caso fue la pandemia, estas nuevas clase media, entre comillas, iban a volver nuevamente a estar en la pobreza. Esto es lo que se está dando actualmente. Efectivamente, la pandemia ha afectado a esta clase media, que es bastante vulnerable. Muchas personas que estaban en el sector formal, que durante la pandemia salieron del sector formal y tuvieron que refugiarse en el sector informal, o personas que estaban en ciudades importantes y que por la pandemia viajaron a provincias, a sus ciudades de orígenes, claramente eran una clase emergente, vulnerable. Y eso se ha observado claramente con la pandemia, ¿no? Y ahora en esta nueva etapa de recuperación, todavía el panorama, el escenario no está claramente definido, ¿no? O sea, hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad de algunas variables macroeconómicas claves, como el tipo de cambio. Sí hay una recuperación de la actividad económica, pero lo que no sabemos es si existe el suficiente dinamismo para volver a retomar el crecimiento, porque lo que estamos logrando hasta el momento, sobre todo en los últimos meses, es recuperar el nivel de actividad económica que el país tenía en el 2019. La tasa, si antes éramos uno de los países de mayor crecimiento según las proyecciones de las distintas instituciones como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, el día de hoy ya no nos encontramos entre los países de mayor crecimiento esperado para el año 2022, ¿no? Entonces, ese crecimiento anual de la economía que permitió la salida de la pobreza y el bienestar de muchos millones de peruanos está mucho más incierto, mucho más lento del 2022 en adelante, ¿no? Porque va a depender de cuánta inversión privada se ejecuta, de cómo van a ir el portafolio de inversión pública, de cómo va a ir el escenario macroeconómico y el escenario político también. Natán, en el tema, ya que nos tocó lo que es tipo de cambio, salieron los reportes de las clasificadoras de riesgo, decía, aumentó el riesgo país, el tipo de cambio estuvo muy volátil, sobrepasamos los 4 soles,
decían normalmente que es el ruido político, lo que está pasando en el país y todo lo demás, como no sean las medidas concretas y lógicamente el tipo de cambio fluctúa. Yo tengo mis discrepancias, porque supuestamente si es por ruido político y las cosas que están pasando hoy en día en el Perú es, ¿por qué cuando supuestamente pasaban las cosas de lo que sabemos con Alejandro Toledo, con lo que pasó Vizcarra, no teníamos presidente y todo lo demás? ¿Por qué en ese ruido político de años pasados no teníamos la volatilidad que hemos tenido recientemente con el tipo de cambio? ¿Y por qué supuestamente, obra de magia, Julio Velarde se queda en el BCR y todo el mercado se tranquiliza? ¿Cuál es tu opinión, no? El Perú se ha caracterizado durante los últimos 10, 12 años por tener un tipo de cambio bastante estable, mucho más estable que otros países de la región como Colombia o Chile, que han tenido tipos de cambio más fluctuantes, con mucha más volatilidad. El país se acostumbró a tener ese ruido político de que tiene un presidente que tiene denuncias por corrupción o un cambio de presidente, una censura, un cierre del Congreso, etc. Y ese ruido político fue interiorizado por los mercados y no estuvo asociado a que las inversiones estuvieran en riesgo, a que el capital del sector privado estuviera en riesgo, a que el dinero de las familias estuviera en riesgo. En estas últimas elecciones, con el triunfo del presidente Castillo y con su plan de gobierno, el de Perú Libre, donde explícitamente decían que iban a estatizar empresas de determinados sectores, sector minero, entre otros, o que iban a adoptar políticas como las que se han adoptado en algunos de los países denominados bolivarianos. Entonces sí hubo una gran parte del sector privado y de las familias que sintió temor, ¿no? Y empezó a sacar dinero del país, ¿no? Entonces han salido más de 13.000 millones de dólares del país, hasta antes incluso del 28 de julio. Y eso es un movimiento que no se ha dado en otros momentos de ruido político, ¿no? Como los que tú mencionas, de PPK o de Vizcarra, de cierre de Congreso, etcétera, o de Toledo, o cual fuera. Y bueno, la reducción reciente del tipo de cambio en el Perú, que ha sido, digamos, de 4.12, 4.13 a 3.92, 3.93, es una reducción importante, de más de 5%, está asociado al cambio del gabinete, ¿no? Porque teníamos un presidente del Consejo de Ministros que tenía declaraciones que generaban mucha volatilidad, mucha incertidumbre, ¿no? La nueva presidenta del Consejo de Ministros aparentemente tiene declaraciones mucho más ecuánimes. Si bien las políticas pueden no necesariamente haber cambiado de dirección, o sea, pueden seguir siendo políticas que podamos denominar de izquierda, sí hay un cambio en el estilo, ¿no? Y eso lo premió el mercado con esa tranquilidad, o sea, es un cambio en el sentido de cómo el presidente está escogiendo a las personas de su equipo. Dicho esto, hacia el futuro, yo creo que el tipo de cambio va a depreciarse, es decir, va a retornar al terreno del 4 soles, 4.5, 4.10 o más, pero ya independientemente de las razones internas, que es la volatilidad, por razones externas, ¿no? Porque va a haber probablemente una subida de tasas de interés en Estados Unidos y entonces va a haber una salida de dólares hacia ese mercado y eso significa que los dólares se van a hacer más demandados, ¿no? Más demandados y eso va a subir el tipo de cambio. En Estados Unidos, eso es de acá a futuro. En Estados Unidos ahorita hay un gran problema, ¿no? Entonces hay muchas empresas norteamericanas que ya están produciendo ahora en China. En Estados Unidos se paga $20 la hora y en China están que le pagan $1 la hora. El gobierno está que hace todo lo posible para que estas empresas que están ya constituidas y produciendo en China regresen a Estados Unidos. Y lógicamente como empresario, pues a ellos les conviene seguir en China. Estados Unidos siempre, está en un gravísimo problema. Si ya que hablamos tanto de lo que es globalización, ¿qué tanto puede afectar al Perú un desequilibrio económico en los Estados Unidos? Creo que la tensión que ha existido entre Estados Unidos y China en los últimos años es parte de un proceso en el que China surge como una potencia mundial
ya no se basa su competitividad en esos sueldos tan bajos que mencionas, ya es una potencia tecnológica también. Y Estados Unidos efectivamente en la gestión de Trump, del presidente Trump, buscaba la relocalización de las cadenas de valor de Estados Unidos hacia territorio americano o al menos hacia territorio aliado, ¿no? Ese es un proceso muy complejo, muy complicado por la interdependencia que existe entre los distintos países, proveedores, y va a tomar tiempo esa reconfiguración. Pero ahorita los temas urgentes en Estados Unidos probablemente o que tengan impacto sobre países como Perú, tengan que ver con la normalización de la política monetaria, ¿no? Estados Unidos emitió mucho dinero durante la crisis del COVID-19 para financiar todo tipo de activos en su mercado, de tal manera que sostuviera la economía, y lo han hecho con bastante éxito, y es por eso que están creciendo. Y ahora están enfrentando más bien un potencial sobrecalentamiento de su economía, y en ese sentido van a tener que subir tasas de interés, y esa subida de tasas de interés pues afecta a la inversión en general en toda la región, en toda América Latina, y también va a afectar al tipo de cambio, ¿no? El dólar se va a apreciar, que es lo mismo que las monedas de la región se van a depreciar, ¿no? Estados Unidos en el sector agrario tiene un tipo de política, bueno, una economía, digamos, proteccionista en su sector. Uno, me gustaría saber tu apreciación, porque acá cuando se habla de economía proteccionista, se dice, ¡uy, caramba, no! ¿Qué está pasando? Ya no va a haber intervención del Estado, y la gente que se comienza a asustar. Por otro lado, Pedro Frank también ha emitido bonos, 180 millones de soles, más o menos se calcula que el año 2022 tenemos borrando más o menos 5.000 millones de dólares de deuda. ¿Cómo lo ves estos dos aspectos muy importantes que tenemos? Bueno, los nuevos bonos que ha emitido el gobierno, y qué va a pasar con el endeudamiento que vamos a coger en el año 2022. Sí, es normal, es regular que todos los países estén continuamente emitiendo deuda, cambiando periodos de maduración de la deuda, y más en un contexto en el que se han tenido déficits fiscales importantes para tener una política fiscal contracíclica. En ese sentido, el Perú todavía, a pesar de la reducción en las calificaciones de las agencias de riesgo crediticio, todavía es visto como un país capaz de pagar sus compromisos, ¿no? Por el bajo nivel global de endeudamiento que tenemos comparado a otros países. Sin embargo, eso que estaba, digamos, asegurado antes de la pandemia, ahora ya está ligeramente en riesgo y requiere tener una política fiscal y unas reglas fiscales y un consejo fiscal funcionando muy atentamente, porque estamos viviendo también una coyuntura muy positiva del cobre que impacta positivamente sobre la recaudación. Si ese no fuera el caso, la situación del país sería mucho más estresante desde el punto de vista fiscal. Se requeriría la reforma tributaria que Pedro Frank ha mencionado en más de una ocasión, ¿no? Como que se necesita recaudar más en el país para mantener esa solvencia fiscal, esas cuentas sanas fiscalmente, y al mismo tiempo poder hacer el gasto público que el país requiere para múltiples reformas, ¿no? Natán, vamos a ir a una pequeñísima, un corte comercial para cumplir con nuestros auspiciadores, y regresamos pues con estos slides que tú tienes para que nos explique más o menos, hacer un análisis y unas reflexiones sobre la economía peruana. También a decirles a todos los que nos están viendo que los que les quieren apoyar el programa Bajo la Lupa también lo pueden hacer vía Yape, vía Plin, en los números que están también siguiendo, lo ven también en el banner. Así que en unos minutitos regresamos con Natán Ramírez.
Las mejores tortas para toda ocasión y la delicia en sus postres podrás encontrar en Panadería y Pastelería Dulcipan, ubicado en pleno corazón de Ferreñafe, entre la intersección de las calles Nicanor Carmona y Unión. Entre las especialidades que puedes degustar tenemos torta tres leches, pay de maracuyá, 1000 hojas, alfajores, chifón y mucho más. Entre las variedades de panes tenemos pan árabe, pan francés, molletes, pan integral, pan pizza y panqui. No olvides que la mejor panadería y pastelería en Ferreñafe es Dulcipan. No esperes más, ven y visítanos. Estamos de vuelta, este es su programa Bajo la Lupa. Tengo como invitado al economista de la Universidad del Pacífico, Natán Nadramija. Él además tiene un máster en gestión pública y desarrollo internacional de Harvard University y además es cofundador de Foros Latam. Natán, tienes unos sliders, me dijiste que me gustaría que lo compartas para que todo el público que nos está viendo se forme una idea y todo el contexto y podamos entender mejor cómo está evolucionando la economía peruana. Hola Ricardo, encantado. Necesito autorización de ustedes para compartir los slides. A ver si el tipo de acá nos apoyas con esto para que pueda compartir Natán sus slides, por favor. Sí, puedes compartirlo. Puedes compartirlo. No. No, Ricardo, no puedo. No me permiten. Dice que el host disable la opción de compartir. Bueno, entonces lo podemos conversar. ¿Sí? Correcto. A ver si se soluciona ese problemita. A ver, me indican cosas que si Natán puede compartir su pantalla sería pues excelente. Dime, Natán, te escuchamos. Perfecto, sí. Lo que quería compartir en general es que algunas ideas fuerza, ¿no? La primera es que la desaceleración de la economía viene ya desde el año 2014-2015, ¿no? No es un fenómeno reciente y eso es un punto a tomar en cuenta, ¿no? La crisis, la pandemia, estamos teniendo este rebote estadístico y eso nos está llevando al nivel del 2019. La gran incógnita, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer del 2022 en adelante, ¿no? Es decir, acá a la vuelta de la esquina, ¿cómo va a crecer el país del 2022 en adelante? Y esto depende de lo que hagamos, ¿no? Y nos encontramos con un país muy heterogéneo, en que distintas regiones tienen distintos niveles de actividad económica, de recuperación y también de pobreza, ¿no? Entonces, no todo el país vive esta situación económica de la misma manera. Natán, me informan que ya puedes compartir la pantalla. Correcto, vamos para adelante. Efectivamente he podido compartir la pantalla y me avisan si pueden verlo. Sí, perfecto, ahí está, lo vemos. Justamente lo que yo mencionaba, ¿no? El crecimiento, digamos, se desaceleró alrededor del 2014-2015 y por eso también la reducción de la pobreza, que fue muy ágil, muy rápida del 2000 al 2015,
13, 14, ha sido mucho más lenta desde entonces y tuvo un rebote en el 2020 durante la pandemia, ¿no? La pandemia claramente, Perú fue uno de los países más golpeados y estamos logrando ya salir de esa situación, pero insisto, estamos regresando al 2019, no estamos teniendo mayor crecimiento, ¿no? Como decía, las regiones son muy heterogéneas y tenemos regiones con mayor competitividad en la costa, fundamentalmente, y que también están asociados a menores niveles de pobreza, ¿no? El color azul es menor nivel de pobreza. Entonces la crisis en el país se vive de manera diferente. Tenemos la suerte, y digo suerte con palabras mayúsculas, de que los precios internacionales son favorables, los términos de intercambio son favorables, ¿no? Como casi nunca antes, o sea, como casi nunca antes, ¿no? El cobre está en precio récord de la historia y nosotros nuestro primer producto de exportación es el cobre, ¿no? Tenemos mucho más potencial en cobre que no lo hemos aprovechado y no se está poniendo en valor, pero con lo que ya existe en operación y en proyectos ejecutados, es un gran motor de la economía, ¿no? Y esto nos está sosteniendo, nos está ayudando en el rebote, está ayudando fiscalmente. Pero es un tema de coyuntura, o sea, ningún político ni nadie lo ha diseñado, etcétera, ¿no? Es un dato de contexto. Deberíamos aprovecharlo mucho mejor. Acá trato de reflejar que la productividad laboral, es decir, cuánto se produce por cada trabajador en el sector formal e informal, es muy heterogéneo, ¿no? Tanto en sectores de alta productividad como la minería, ¿no? En la minería un trabajador del sector formal puede llegar a producir más de $500,000 soles. O sea, no significa que cobre un salario de $500,000 soles, sino que produce en general, ya sea para pagar impuestos, para utilidades, para pagar capital o para pagar su propio sueldo, en promedio más de $500,000 soles. Mientras que en la minería informal son 32,000 soles. En el sector informal más rentable es la minería informal. En el sector formal más rentable también es la minería y los hidrocarburos, ¿no? Y así siguen otros como la manufactura, el transporte, servicios, ¿no? Construcción, comercio. Tenemos a restaurantes y alojamiento, que también puede llegar a ser productivo de manera interesante por los precios que pagan estos restaurantes, 4 tenedores, 5 tenedores, etc. Y la agricultura como uno de los menos productivos. Entonces hay que reconocer que no todos disfrutan del crecimiento igual, porque no todos están en el sector formal. Si estás en el sector formal, estás en el sector más productivo, pero menos del 30% está en el sector formal, y dependiendo en qué sector estés, también eres más o menos productivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una evolución de la productividad laboral formal e informal, ¿no? La productividad formal pasó de 42,600 soles en promedio a 74,000 soles. Entonces es un crecimiento sostenido. La productividad del sector informal también creció, ¿no? De 6,917 soles a 14,000. Pero hay una brecha enorme entre estar en el sector formal y el informal. La formalidad e informalidad también varía por departamentos, ¿no? O sea, el promedio nacional es de 72% para el 2017. Pero hay sectores mucho más formales, como Lima, ¿no? Porque solamente en Lima y Callao la formalidad, digamos, alcanza el 43%, ¿no? Porque acá este es el porcentaje del sector informal. El sector informal está en 56%. El promedio del país está en 72%, pero hay regiones donde más del 90% de la economía es informal, como Huancavelica, como Cajamarca. Y entonces acá hay otro punto importante, ¿no? A mayor informalidad hay menos bienestar del crecimiento, menos chorreo del crecimiento, ¿no? Es decir, cuando eres informal, el crecimiento no llega a ti. A pesar de que el país crece, las personas no se benefician porque no son parte del sistema. Acá tenemos la distribución de ingresos per cápita según deciles, ¿no? Para el país, ¿no? Y acá lo que quiero resaltar es que hay personas en el decil superior que ganan en promedio 3,200 soles por persona, ¿no? Es decir, si una familia tiene 4 personas, 4 por 3, esta familia está ganando 12,000 soles aprox. Quizás son 2 personas que trabajan en la casa, cada uno gana 6,000 soles. Y eso es en el decil superior. En el decil inferior, el decil número 1, cada persona gana 200 soles, prepandemia, ¿no?
Quiere decir que si son 4 personas, de repente 2 personas están trabajando y cada una de ellas está ganando 400 soles. Entonces, sí hay una gran diferencia a lo largo de los, digamos, de la distribución de la población. Y es lógico pensar y entender que hay población que no está contenta, ¿no? Porque dice, no es suficiente, el crecimiento no alcanza, no me ha permitido salir de la pobreza y tener todo el bienestar que quiero. Pero también hay que notar la evolución entre el 2008 y el 2019, ¿no? En el 2008, el segmento de mayor ingreso, el decil superior, digamos, el décimo decil, ha pasado de 2.919 soles a 3.242, quiere decir un incremento de solo 11%. Mientras que el decil inferior, el primer decil, ha pasado de 112 soles promedio a 205 soles promedio, es decir, un crecimiento de 83%. Entonces, ante el discurso de que el crecimiento no llega a todos, creo que hay información suficiente para decir que eso es falso. El crecimiento está llegando a todos, pero que no es suficiente. A pesar de que los que menos tienen crecen más en ingresos, no llega a ser suficiente. Y se necesita mucho más crecimiento, ¿no? Por lo tanto. Y acá paso a una reflexión de, ¿y entonces en qué podemos crecer? Y claramente esta matriz que muestra la canasta exportadora del país nos dice, bueno, nosotros tenemos minerales, ¿no? Que son estos, donde dice copper ore y gold, ¿no? Es metales, esos colores medio marrón. A la izquierda tenemos servicios, ¿no? Como turismo. Turismo es importante, con 8.58% de los ingresos. Todo lo amarillo mostaza son las agroexportaciones, ¿no? Ha crecido mucho las agroexportaciones. Y luego tenemos otros sectores como el metalmecánico, el químico, el textil, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos nuestras exportaciones por nivel de complejidad, es decir, por nivel de sofisticación del producto, lo más sofisticado tiene color verde turquesa. Lo menos sofisticado, lo más sencillo de exportar y de producir es color naranja. Nos damos cuenta que tenemos muy pocos productos sofisticados y los empleos de alto valor normalmente están, o de alto pago, digamos, ¿no? De alto sueldo, de alta calidad, están relacionados, están asociados a los productos de alta complejidad, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que nuestro país no tiene la diversificación productiva, la sofisticación productiva necesaria, ¿no? Y hay mucho por trabajar y es por eso que también crecemos lentamente, ¿no? El Perú está tan poco diversificado que no tiene facilidad para expandirse a otros sectores y por lo tanto tiene que hacer algunas apuestas estratégicas, ¿no? Como lo hizo en su momento. Por ejemplo, en los 90s se optó por la agroexportación con muchas políticas a favor, como el acceso del ADPA, APDEA, o el SGP y los tratados de libre comercio. También ha habido infraestructura de agua y ha habido un régimen laboral y de renta especial que ha contribuido al crecimiento de este sector. Es decir, para que nuestros sectores económicos crezcan, necesitan buenas políticas y buen contexto. En la minería también ha habido por algún tiempo buenas políticas, ¿no? Ha habido, bueno, privatización de algunos activos, ha habido estabilidad tributaria para los inversionistas y así se atrajo inversiones, algunas instituciones básicas para el sector minero, alguna gestión de los conflictos sociales, ¿no? Actualmente no se está haciendo mucho más por poner en valor esta minería, ¿no? O sea, está trabada por probablemente conflictos y por ahora inestabilidad. Entonces ese sector probablemente ya no crezca como lo ha hecho anteriormente. Y en la industria, en general, no hemos sido capaces de poner buenas políticas, ¿no? En los 90s nos desindustrializamos con la liberalización agresiva y quizás la reindustrialización ha venido jalada por motores como la minería, ¿no? El sector metalmecánico ha crecido gracias a la demanda minera, pero sin mucha coordinación con políticas públicas. Ahí estamos en déficit de políticas públicas, ¿no? Acá es una curva que muestra cómo se ha multiplicado casi 10 veces la agroexportación, ¿no? Entonces, si uno dice, para tener este crecimiento, ¿ha sido algo natural, normal, fácil y sencillo? No, ha sido mucha inversión, han sido políticas que atraían ese capital para la inversión, han sido tratados de libre comercio que han abierto mercados para estos productos y ha sido el desarrollo progresivo de un ecosistema de proveedores, de trabajadores, de servicios y de empresas que han
viabilizado que este crecimiento se dé, ¿no? Y ha crecido y es tan robusto ahora que en pandemia ha seguido creciendo y podría seguir creciendo en los siguientes 10 años si es que tiene el apoyo adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un reto del gobierno actual es el desarrollo del agro tradicional. El agro tradicional es el agro de menos productividad, el agro más atomizado, el agro de autoconsumo. Y se necesita mucho, ¿no? Se necesita infraestructura, mejora en servicios, en gestión del agua. Y creo que allí hay una oportunidad para articular con los agroexportadores, porque ellos tienen contactos con los mercados, tienen conocimiento, tienen cadena logística, y con la minería, que ha invertido mucho en infraestructura, en capacitación, en capacidades para los territorios en los que operan, ¿no? Entonces, creería que esta segunda reforma agraria que menciona el Estado tendría que pensarse, articularse también con otros actores del sector privado como los mineros y los agroexportadores, ¿no? En general, nuestro país necesita una estrategia dual porque necesitamos desarrollar sectores tecnológicos de altas capacidades que van a generar pocos empleos, pero de mucha calidad, y van a servir de locomotor al resto de la economía, ¿no? Que es informal y de bajas capacidades. Y también tenemos que tener una estrategia para ellos, ¿no? En ese sentido, los sectores formales que pueden seguir para adelante y tienen que tratar de crecer y fortalecerse son la banca, la industria, los servicios y el propio sector público que va a jalar la economía urbana, ¿no? Allí hay que formalizar al resto de empresas pequeñas, darles servicios. Y también en el área rural tenemos la agroexportación, la pesca, la minería y el turismo, que tienen que articularse con los pobladores de las distintas zonas rurales y regiones para desarrollar cadenas de valor e incluirlos en el crecimiento, ¿no? Ahí hay una estrategia más rural, una estrategia más urbana, pero se tiene que buscar articular y crear el ecosistema para que esto funcione, ¿no? Para ir cerrando, nosotros siempre tenemos en la discusión de que hay mucho Estado o hay poco Estado, ¿no? En el Perú, el tamaño de gobierno medido como porcentaje del PBI alcanza al 20%, y esto es bastante pequeño en comparación a la región, a países similares o a los países OECD. Es decir, el gobierno, el Estado, el gasto público debería ser más grande, ¿no? En la medida en que se gaste bien, se gaste técnicamente. Y eso nos llevaría, ojalá, a un equilibrio virtuoso entre Estado y empresa, ¿no? También se necesitan más empresas, más audaces, más competitivas, más articuladas, y también se necesita más Estado, ¿no? Y hay un equilibrio virtuoso que algunos países como los del Asia han alcanzado, y no quedarnos en este equilibrio pernicioso donde hay corrupción, clientelismo, cooptación del Estado, desregulación en favor de intereses muy particulares, o el tema lavajato. Cierro diciendo que aparte de los temas económicos hay temas institucionales claves como son la reforma política, tratar de reducir el número de partidos, la reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público para la lucha anticorrupción, y la reforma del servicio civil, ¿no? Para tener mejores funcionarios públicos, ¿no? Más capacitados y que implementen mejores políticas. Estas son las reflexiones que quería compartir contigo y con toda tu audiencia, Ricardo, el día de hoy. Natán, aquí definitivamente nos damos cuenta, bueno, cómo es la evolución, cuáles son tus propuestas. Yo siempre te sigo por tu cuenta de Twitter y has hecho unas propuestas que me parecen muy interesantes, y ojalá que podamos, aunque sea, tratar algunos puntos. Por ejemplo, en el tema, básicamente son la reforma laboral, específicamente. Entonces, lo que es el pago de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que esto beneficiaría o sería mejor para la economía peruana? ¿Y por qué sería mejor para las empresas? ¿Y por qué de repente ayudaría? Porque tenemos mucha informalidad. Y uno de los puntos claves que tú dices en lo que has escrito, en lo que has propuesto y han salido en diferentes medios de Lima, me parece que se debería coger esas ideas de Natán Naranija y lógicamente ponerlos en práctica, ¿no? Esos puntos importantes de la reforma laboral que me gustaría que lo puedas compartir. Claro, Ricardo. La formalización de la economía y del trabajo debería ser una política de Estado, una prioridad de Estado, ¿no? Nuestro nivel de informalidad
es superior al 70%, y esto reduce la productividad, reduce el bienestar de la población frente al crecimiento, por lo tanto no se beneficia la gente, no siente la mejora, ¿no? Son números de noticia macroeconómicos, pero no hay mejora, y en parte es por la informalidad. En tercer lugar, habría mayor protección social, ¿no? Las personas tendrían mayor acceso a servicios necesarios como son la salud, las pensiones, la educación, y por eso la formalización debería estar en el debate, debería estar en la agenda, ¿no? Y parte de esa formalización tiene que ver con la formalización o con la reforma laboral, ¿no? Y tiene que ver con que las empresas tengan incentivos para contratar formalmente en planilla a los trabajadores. ¿Y esto qué requiere? A eso iba, ¿no? Porque las empresas mayormente no te contratan porque tienen mucha carga, la carga laboral es altísima, y por eso que obviamente pues contratan trabajadores, eres informal, no te pago beneficios sociales, no te pago nada, y bueno, lógicamente te pago simplemente por recibos, que no tiene nada más. Y en las empresas públicas pasa lo mismo, ¿no? Muchas personas, y no se habla y no se toca en los diferentes medios, supuestamente están bajo las órdenes de servicio, las famosas órdenes de servicio. Pero lógicamente las personas que trabajan bajo el sistema de órdenes de servicio no tienen ningún beneficio social. Hoy en día se está dando que se deben eliminar todo lo que son también las contrataciones vía CAS. Entonces hay una gran disyuntiva porque aún no se logra entender bien cuál es esta normatividad. Pero hay una gran parte de la población que trabaja para el sector público, que trabaja vía lo que son órdenes de servicio, que definitivamente están desamparados. Por otro lado, tú enfocas el lado de que, por ejemplo, los pagos que hace el empresario a lo que es el sector salud debería ser, pues, de repente por ambas partes. Y el tema de la CTS me pareció muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, debe ser como una medida de respaldo cuando te quedas sin empleo, pero tú dices que la CTS se debería dar en una forma proporcional. ¿Cómo es eso exactamente? Sí, efectivamente, las empresas son dos informalidades distintas, ¿no? La del Estado y la de las empresas, ¿no? Por razones de capacidad financiera, ¿no? El Estado es una entidad pública que tiene presupuesto, etcétera, y si no cumple con la formalidad, en verdad es por falta de voluntad de tener un sistema, no es porque no tenga los recursos, ¿no? O sea, el Estado recauda impuestos, ¿no? Y digamos, los impuestos recaudados en Perú son más de 120.000, 130.000 millones de soles. Es decir, el Estado tiene el dinero. Si no hay formalidad en el Estado, es por falta de ordenamiento, es por falta de políticas, es por falta de regulación y voluntad. Y voluntad, ¿no? Voluntad para tener todo ordenado, y también en parte porque el sistema necesita ser meritocrático, ¿no? Venimos, quienes tenemos más de 40, a pesar de que quizás ya es muy lejano, el Estado de los 70s, 80s era un botín, y quizás en muchos sitios todavía lo es, ¿no? De los amigos del partido, de los amigos de la autoridad, del alcalde, del funcionario. Y entonces, al final del día, si el Estado da empleo por plazo indeterminado y con todos los beneficios, etcétera, el Estado puede llenarse de personas que no tienen el perfil adecuado para brindar el servicio público que se requiere, ¿no? Y eso sería un error, porque estamos, digamos, malversando los fondos del Estado, porque el Estado no es una agencia de empleo. El Estado tiene que entregar servicios públicos y necesita personas competentes, capaces, con los perfiles apropiados para entregar esos servicios. Pero si se ordena y tiene la voluntad, no es tener la voluntad de darle los beneficios laborales a quien sea que esté ahí, ¿no? Sino la primera voluntad en el Estado, en mi opinión, es tener la voluntad de seleccionar y trabajar con las personas del perfil adecuado, ¿no? Y dado que son del perfil adecuado y cumplen su trabajo y permiten generar el impacto que se quiere, obviamente deberían ser formales, deberían tener los beneficios de ley, etcétera, digamos, de manera similar a lo que ocurriría en el sector privado, ¿no? Igual en el Estado, para mí, debería haber la libertad de despido, porque si un funcionario no cumple, etcétera, también debería poder ser despedido, en mi opinión particular. Pero eso es el Estado no lo hace por falta de la voluntad de ambas cosas, ¿no? De tener a las personas con el perfil adecuado. Y ese punto de lo que dices
es parte de una de tus propuestas, también uno de los puntos, ¿no? Que lógicamente el funcionario que no cumple, bueno, que sea despedido, ¿no? Claro, pero digamos, en lo que he escrito hasta ahora no he escrito sobre la reforma del sector público, del servicio civil o de cómo debería funcionar el empleado público, ¿no? Pero como tú lo has enfatizado, el de orden de servicios, efectivamente, no es forma de contratar a una persona por orden de servicios sin demás condiciones laborables o mínima estabilidad dada, ¿no? Salvo que sea un consultor muy específico para un tema. Pero si ya es un cargo permanente que se va a requerir reiteradas veces, debería estar bajo otro tipo de contratación y debería ser formalizado. Dicho esto, las personas que trabajan en el sector público en esos puestos, digamos, de ingresos mensuales inferiores a 5.000 soles, por decir algo, normalmente están mejor pagados en el sector público que en el sector privado, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar una secretaria en el sector público que recibe 2.000 soles de sueldo y la secretaria en el sector privado quizás está en 1.200 o 1.300. O sea, el sector público en términos generales puede resultar un buen empleo, ¿no? Un buen empleador de alto pago, etcétera, a pesar de todas estas irregularidades que tú mencionas con el CAS, la orden de servicio, etcétera. Pero allí es un tema de voluntad, de ordenar, de medir, digamos, claramente los perfiles, organizar eso, un buen reclutamiento y que no se convierta en un botín partidario o de ningún otro tipo, ¿no? Pero yendo al sector privado, que es el más importante porque es el que más empleos genera y es el que va a permitir que la mayor parte de la población prospere, los empresarios pequeños no son tan productivos como para asumir todos los costos de la formalidad, ¿no? Y es una decisión bien simple para, por ejemplo, alguien que tiene una bodega o un puesto en el mercado o que tiene algún emprendimiento bastante pequeño, decir, si tú estás aquí y te contrato recibo por honorarios, me das tu recibo y listo, eso es todo. Si te contrato en planilla, aparte tengo que pagar 9% de salud. Y entonces es un desincentivo lógico, natural, o sea, no es que el empresario diga, bueno, ya, sí, tengo que pagar el 9% y lo pago, ¿no? Porque no tiene la productividad, no tiene la formación, no necesariamente está analizando esto desde un punto de vista agnóstico, académico, de lo que debería ser, etcétera, ¿no? Sino de un punto de vista muy práctico, ¿no? O sea, yo estoy en el puesto del mercado y puedo contratar a 2 personas, esta me cobra en negro, no me da recibo, esta me da recibo y esta me pide planilla. En planilla hay 9%. Y entonces ese 9% que se paga de salud para la salud es un sobrecosto que el empresario dice, pues no vale la pena o no puedo afrontarlo, etcétera. Pero ya el Estado está pagando la salud de esa persona porque en teoría está financiando el SIS, el Seguro Integral de Salud. Entonces, si el Estado ya está pagando, ¿por qué imputarle la obligación por segunda vez al empresario? Sobre todo estoy hablando del empresario pequeño. Entonces, claro, el trabajador merece tener la salud, sí, o sea, merece tener la salud. Entonces, si merece tener la salud, la respuesta probablemente es, ok, el Estado te asegura un servicio de salud mínimo, ¿no? Que es el SIS, el SIS público, y el empresario no tiene esa obligación, entonces puede ponerte en planilla y no tiene ese sobrecosto, ¿no? Ahora, si tú eres un empleado estrella y tú logras negociar con el empresario que además te dé un seguro privado, fantástico, eso ya es de libre contratación, de libre negociación por las condiciones que ese empresario o esa empresa pueda pagar por su productividad y tú como trabajador puedas reclamar o negociar también por tu productividad, por tu conocimiento, etcétera. Pero al menos puede ser un trabajador formal y tener la salud financiada por el Estado sin que esto sea un desincentivo, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las gratificaciones. Si una persona está en un puesto del mercado o una bodega y dice voy a tener a un trabajador en recibo por honorario, no tengo que pagarle gratificaciones, le pago mensualmente. Si lo pongo en planilla, tengo que pagarle julio y diciembre, gratificación. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Al final del día, esto también es un desincentivo para que sea formal. Lo importante sería que la empresa, la microempresa y el trabajador acuerden un salario anual, ¿no? ¿Cuánto vas a ganar tú al año? Entonces, por ejemplo, si dice yo voy a ganar 14 sueldos de 1.000 soles, son 14.000 soles. O de repente gano 12 sueldos de 1.200.
y son 12 sueldos. Entonces, pero ahí hay una libertad de contratación. ¿Cuánto me cuestas tú al mes, no? Y la propuesta es que no exista la gratificación forzosa, ¿no? Es decir, que adicionalmente a lo que se acuerde de pago mensual haya un pago adicional en julio y uno en diciembre, sino que haya una negociación sobre el monto anual, ¿no? Incluso el sueldo mínimo podría subir en la transición, ¿no? Porque uno dice, oye, pero si tú solo vas a pagar 12 veces, en verdad me vas a pagar menos de lo que dice la ley con sueldo mínimo, porque con sueldo mínimo me pagas 12 veces más las gratificaciones. Ok, recalculemos el sueldo mínimo hacia arriba, incluyendo las gratificaciones, pero de ahí ya dejemos que sea una negociación libre con un pago anual, ¿no? que se reparte en 12 cuotas mensuales. De esa manera, cuando ya el empresario tenga frente a sí la opción de te tengo en negro, te tengo en recibo o te tengo en planilla, dice, es lo mismo, entonces te tengo en planilla para que seas formal y no me multen y yo reduzco impuestos, ¿no? Porque si yo justifico el gasto, estoy reduciendo impuestos. Entonces, de esa manera ya no tiene el sobrecosto, entre comillas, de la salud, ya no tendría el sobrecosto de las gratificaciones y el trabajador estaría en la misma condición, porque digamos la gratificación se la han recalculado en el sueldo mensual, es decir, el sueldo mensual creció. La salud se la está pagando el Estado, es decir, no perdió la salud, pero ya existe el incentivo para que el microempresario formalice al trabajador. Y esto permite otros beneficios, como por ejemplo los programas de fortalecimiento empresarial o servicios empresariales que el Estado pueda brindar, porque le dice, yo te voy a brindar un bono para capacitación de tus trabajadores, siempre que estén en planilla. Entonces el microempresario dice, ¿cuánto me cuesta que estén en planilla? Pues no, me da igual. ¿Por qué? Porque salud es igual, lo paga el Estado, gratificación es igual porque ya te lo responderé y entonces para mí es lo mismo. Yo quiero aplicar a ese bono para que me ayuden a capacitarte. Entonces el Estado empieza a tener políticas públicas más efectivas si es que las empresas empiezan a formalizarse. Pero claramente, si tú le dices, no, tú tienes que ser un empresario, microempresario que formalice y asuma el 9% y asuma la gratificación y asuma esto y aquello, pues la gran mayoría de microempresarios no lo hace, no lo va a hacer, ¿no? Las empresas grandes sí, porque son grandes, son productivas, están en otra liga, están en otro nivel, pero ellos no están enfrentando el problema de la informalidad está en los cientos de miles de empresas pequeñas. Y es ahí a donde tiene que ir la política, ¿no? Con la empresa grande habrán otros temas, ¿no? Otros temas. Pedirles, por ejemplo, o ayudarlos a que creen más empleo, ayudarlos, incentivarlos a que inviertan más, cobrarles igual o más impuestos. Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Pero no pensando en la empresa grande deberíamos hacer la reforma laboral que es necesaria para el 70% de peruanos que está en la informalidad, que son los que más necesitan, que son los más vulnerables, ¿no? Nathan, ya para ir más o menos ya cerrando el tema, aún la gente existe este nerviosismo, dicen, oye, seremos como Cuba, iremos a terminar como Venezuela con todo lo que se está aplicando hoy en día. ¿Cómo lo ve Nathan Nadramija el futuro del país? En ese sentido, ¿estamos siguiendo la ruta camino a Cuba? ¿Vamos a ser como Venezuela o es totalmente jalado los pelos esas ideas que circulan aún en redes sociales y todo lo demás? Yo creo que no estamos camino a Cuba ni a Venezuela. Tenemos un gobierno y un Congreso que son dos fuerzas con orientaciones o políticas distintas y que están actuando como contrapesos. En ese sentido, no veo el escenario de Cuba o de Venezuela. Lo que sí veo es una oportunidad perdida porque no se están ejecutando las políticas o las reformas que el país requiere, no se está promoviendo la inversión como se debería promover y eso se va a traducir en un menor crecimiento en los siguientes 5 años. Y ese menor crecimiento significa menor bienestar para la población. Entonces, ese sí es un problema, ¿no? Un problema muy, muy importante, sobre todo porque el Perú, a pesar del crecimiento de los últimos 20 años, todavía tiene una gran brecha de pobreza, de infraestructura, de bienestar que cerrar, ¿no? Y entonces no debería dejar de crecer. Hay que redistribuir mejor, hay que hacer mejores políticas, hay que mejorar los servicios públicos, la educación, la salud,
la protección social, etcétera, pero para ello también tenemos que seguir creciendo. Y ese crecimiento sí se ha visto, en mi opinión, afectado por digamos, la incertidumbre que ha afectado a las inversiones, por la falta de políticas claras y concretas para promover las inversiones y la creación de empleo, y también porque no veo una clara vocación de transformar al Estado, ¿no? El Estado, como comenté en algunos de los slides presentados, es fundamental. O sea, necesitamos un Estado fuerte, capaz, que promueva buenas políticas, que regule bien, y no veo una orientación del gobierno en ese sentido, ¿no? Natán, en el tema de la constitución política, ¿es dable, te parece a ti, que se debería hacer algunas reformas estructurales en la Constitución? Básicamente me centro en un punto, el tema de las concesiones. Si bien es cierto, nos decían pues que se iban a revisar los contratos, pero si uno ve la actual Constitución, vemos pues que efectivamente está el artículo 62, donde dice que no se puede modificar legislativamente todo lo que son los contratos. Entonces, a la final quieras o no, nos engañaron con que se iban a cambiar los. Entonces, para hacer las modificaciones que se necesitan, desde mi punto de vista, debería haber un cambio estructural en algunos puntos de la Constitución. Para ti, Natán Abramija, ¿tú crees que sería dable volver a la Constitución del 79? Por otro lado, en el tema de las concesiones, vemos algunos políticos que, por ejemplo, como López Aliaga, ¿no?, que definitivamente está de repente en contra del gobierno porque él se teme las concesiones. Vemos el tema de peajes en la época también de Castañeda Locio, está detrás de todo este tema, y lógicamente hay algunas personas poderosas económicamente hablando que definitivamente se escudan bajo este contexto y lógicamente no quieren que se haga un cambio. Pero si hablamos que se necesita que haya esa distribución, que todo el mundo lo habla, pero necesitamos hacer unos ajustes. ¿Necesita el Perú esos ajustes o no? Yo creo que el Perú no necesita cambiar la Constitución para mejorar, ¿no? Entiendo que toda la razón, la demanda de cambiar contratos o cambiar cláusulas sobre las concesiones de distinto aspecto, ¿no? Desde concesiones del espectro para telecomunicaciones, concesiones de minería, de petróleo, concesiones de infraestructura, etcétera, es para obtener mayores beneficios o mejores condiciones que beneficien al interés público, ¿no?, al país, ya sea la recaudación de ingresos para que el Estado tenga para gastar e invertir socialmente, o a las condiciones de los servicios, los costos, etcétera, para que la población disfrute de mejores servicios a mejores costos, de mayor calidad. A eso iba, Natán. Supuestamente, cuando hablamos del derecho privado, los intereses son privados. Pero cuando hablamos de derecho público, los intereses son públicos de todos los 32 millones de peruanos. Entonces, si en ese sentido nos está afectando, no sé. Correcto, pero ahí voy al siguiente punto, ¿no? ¿Cómo creo yo que estos intereses públicos o interés general de la mayoría pueden verse adecuadamente representados? Es con equipos de funcionarios más solventes, más robustos, para hacer mejor legislación, para renegociar cuando cuando sea pertinente esos contratos, o para tener mejores cláusulas en los siguientes contratos. Porque, digamos, el país es un ente de vida ilimitada, ¿no? Y estos contratos tienen plazo. O sea, el contrato con la empresa X vence el 2023, con la empresa Z el 2027, con la empresa H el 2030, etcétera. Y eso significa que vamos a tener oportunidades de mejorar esos contratos. Correcto. Pero si tenemos equipos que no tienen noción de cómo negociar esos contratos, así tengas constitución o dictadura que lo pueden hacer, simplemente vamos a estar en una situación inferior. Ajá. Si el Estado se pusiese a gestionar esa infraestructura, cualquier tipo de infraestructura, telecom, infraestructura productiva minera, infraestructura de telecomunicaciones, no tiene el día de hoy la capacidad de hacerlo como un operador privado bueno lo puede hacer. Si tú me preguntas qué capacidad es más fácil de adquirir en el Estado, la capacidad de hacerlo, operar, etcétera, o la capacidad de tener un buen contrato, yo diría la capacidad de hacer un buen contrato es algo más próximo, ¿no? Y después de tener ese contrato, supervisar ese contrato.
Pero incluso en el tema de transportes, al hacer concesiones de carreteras o al hacer obra pública, muchas veces las capacidades de nuestro Estado actual, de nuestros gobiernos regionales, no permite definir adecuadamente los parámetros para que se ejecuten las obras y para que se cumplan y para que los presupuestos no estén inflados y demás. Entonces, yo creo que si tú me dices, necesitamos cambiar la Constitución o necesitamos mejorar nuestra capacidad de gestionar contratos, yo te diría que es lo segundo. Necesitamos mejorar nuestra capacidad de gestionar contratos, ¿no? O sea, yo traería al estilo de reconstrucción con cambios, con acuerdo gobierno a gobierno, traería a un equipo de expertos del sector privado, de una empresa consultora o de otro país, para que administren esos contratos y lo hagan bien, ¿no? O sea, y de esa manera ese interés público esté manifiesto ahí. Y nos vamos a dar cuenta de las múltiples falencias en gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, etcétera. Pero tratar de renegociar sin tener nosotros las capacidades para la gestión o para los adecuados contratos, me parece que es simplemente una cura que es peor que la enfermedad. Ajá. El Congreso de la República, ¿te parece que son las personas idóneas hoy en el Congreso? Porque muchas veces los escuchamos y vemos que, en primer lugar, hay gente que no tiene preparación alguna. Muchas veces se tocan temas que ni siquiera tienen la más mínima idea del tema que están tratando. Y lógicamente si vemos casi el 75% de nuestros actuales congresistas nunca han trabajado antes, entonces no tienen noción de nada con respecto al día a día, de cómo se mueve la empresa, cómo se mueve el sector público, y aparte de eso el 25% mayormente tiene antecedentes. ¿Cómo observas tú el tema del Congreso de la República? Definitivamente la reforma política, la reforma electoral es fundamental para elevar la calidad de nuestros representantes políticos, ¿no? Cuando tú tienes muchos partidos, la población, el votante, no puede penalizar normalmente a un político, ¿no? Entonces tienes un político que tiene prontuario y que no hace obra y que sirve a intereses privados, ¿no? Pero como tienes el voto tan fraccionado entre muchas listas, entonces esa lista nuevamente saca un 7% y eso es como 10-12% de los votos válidos y vuelve a sacar 10-15 curules. Entonces no puedes penalizarlo. Si hubiese un sistema con menos partidos y alguien está, digamos, en ese perfil de prontuariedad, etcétera, matemáticamente o digamos en reglas electorales es mucho más fácil penalizarlo, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo a un lado. Entonces, en ese sentido, para mejorar la calidad en general del Congreso y de la política en Perú, necesitaríamos reducir el número de partidos. Todas las medidas que buscan reducir el número de partidos van en ese sentido. Hasta ahora poco éxito han tenido, ¿no? En segundo punto, hay que recordar que el Congreso tiene una función de representación, ¿no? Y de alguna manera esa heterogeneidad en capacidades y demás probablemente sea en parte representación de lo que es nuestra sociedad. Y toda nuestra sociedad necesita prepararse más, educarse más y de esa manera probablemente nuestra representación también mejore. Pero a pesar de tener el Congreso que tenemos, y este es mi último punto y reflexión, creo que con algunos liderazgos claros y con los equipos de asesores adecuados podrían sacar normas que hagan mucho más sentido, ¿no? O sea, podría ser que ellos mismos no entiendan de los temas, pero que como bancadas tengan un norte más o menos claro en dónde trabajar, con 3 o 4 objetivos, ¿no? O sea, formalizar economía, incrementar protección social de población, generar incentivos para que se creen empleos e inversiones y mejorar y fortalecer el Estado luchando contra la corrupción y promoviendo la eficiencia. O sea, si tuviesen 4 o 5 cosas claras y los proyectos de normas fuesen en ese sentido, a pesar de la heterogeneidad en personas, en perfiles y todos los problemas que tú has mencionado, podría funcionar mejor. Uh-huh. Carlos Ganosa y Andrea Stiglitz publicaron un libro hace un par de 2 o 3 años atrás y decía: el Perú está calato. ¿Crees que aunque está el Perú calato con serias deficiencias en muchos sectores del Estado? El Perú está calato en el Estado, está calato en el sector privado, ahora está recontra calato en el sector educación. O sea, es una pena lo que está pasando en educación, se va a retroceder muchísimo con esta gestión. En general sí, el Perú está calato, es una buena analogía.
Así, y bueno, y lo otro es que a los políticos no hay que evaluarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Natán Adramija, muchísimas gracias. Estamos directamente desde la ciudad de Ferreñafe, tú en Lima. Gracias por la invitación, ha sido puesto un gusto conversar contigo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Y bueno, tus palabras finales para el programa Bajo la Lupa y a toda la audiencia que nos está siguiendo vía Bajo la Lupa de nuestra página vía Facebook. No, gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Un gusto compartir contigo algunas reflexiones y a toda tu audiencia ya en Ferreñafe, en Lambayeque, invitarlos a ser parte de la solución que requiere nuestro país, ¿no? Desde el rincón en el que estemos, sea en nuestra empresa, en nuestro trabajo, como funcionarios públicos y en la comunicación. Tenemos que tratar de ser constructivos, propositivos, tratar de ver la realidad de manera fría, sin acaloramientos, y luego de ello tratar de generar los consensos para trabajar juntos, ¿no? Por este Perú, para que deje de estar calando. Exactamente, no debemos ser una piedra en el camino, debemos hacer este tipo de propuestas. Natán, muy buenas noches, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, si quieren apoyar el programa, ustedes saben, les había salido la cuenta ahí vía Yape, vía Plin, así que conmigo regresamos el día jueves. Muy buenas noches, permiso.